2. Buenas noches. Durante mucho tiempo los seres humanos hemos investigado la realidad, la física, y comprendemos entonces que había unos pequeños elementos que nos rodea a todos que se llaman los átomos, y de los átomos los supimos manejar para crear energía, la energía atómica, la era del átomo. Sin embargo, se esconden muchos misterios y esta noche, junto a expertos, los descubriremos aquí en Más Allá. ...6 de agosto de 1945... El mundo y las guerras no volverían a ser iguales. La explosión de la bomba atómica de Hiroshima se registró a las 8:15 de la mañana. La detonación mató al instante a 66.000 personas, hiriendo a otras 69.000. Solo ruinas, cáncer y destrucción reinaron en la ciudad. Robert Oppenheimer, conocido como el padre de la bomba atómica, se arrepintió años más tarde afirmando ser el destructor de mundos. Few people cried. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." I suppose we all thought that one way or another. No obstante, la energía nuclear también ha servido a la humanidad proporcionando tratamientos para enfermedades como el cáncer. Asimismo, cientos de centrales nucleares proporcionan electricidad, aunque algunas han fallado. Acompáñenos esta noche a conocer los detalles de lo sucedido en Fukushima y Chernobyl en nuestro especial sobre los misterios del átomo. Una noche para hablar de la energía nuclear, una noche para hablar de ciencia, y hay muchos rumores en el mundo sobre nuevas armas que están surgiendo en Rusia, que parecen estar incluso por fuera de la normatividad, como si hubiera una conspiración allí del gobierno ruso, que nos pusiera también otra vez de un pie cerca a las catástrofes nucleares de nuevo. Y vamos a hablar de algunas de esas catástrofes. Y para eso tenemos aquí unos invitados de lujo. Me acompaña el doctor Diego Torres, que es profesor de la Universidad Nacional, es físico nuclear. Muy buenas noches, doctor. No, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Doctor, la energía nuclear realmente es algo que sigue siendo un misterio para muchas personas y que no se entiende, ¿no? Que falta divulgación. Sí, definitivamente. Pues lo primero que hay que decir es que no hay un mecanismo más seguro de producción de energía que la energía nuclear. No solamente por la baja cantidad de desechos que produce, sino también por la alta eficiencia en los mismos. O sea, cuando tenemos desechos nucleares sabemos qué hacer con ellos. No pasa lo mismo cuando yo ocupo grandes extensiones de tierra en acumulación de agua o quemo carbón. Nosotros no sabemos esos desechos para dónde se van y a dónde terminan afectándonos. Pero sí necesitamos más divulgación, es justo que nosotros, desde los colegios, también las personas que toman decisiones, sepan que la energía que viene del átomo también nos da la vida, es la que hace que todo esto funcione. Bueno, y nos acompaña también esta noche, es periodista, se llama Tulio Fernández, trabaja en una editorial que se llama Penguin Random House, y además nos va a contar algo sobre la vida en Chernobyl después del accidente. Muy buenas noches. Hola Esteban, como siempre un placer estar aquí en Más Allá acompañando y aportando sobre este tema tan interesante. Dentro del mundo de la crónica y la literatura ha habido una gran cantidad de investigadores y escritores que incluso ganaron el premio Nobel. Hoy nos va a hablar un poco de eso, ¿verdad? Sí, la tragedia de Chernobyl que pasó en el 86 ha sido una fuente importante de cronistas, de periodistas,
Sin embargo, la más importante de todos estos es la bielorrusa Svetlana Alexievich, quien se ganó el premio Nobel, que si no me equivoco en el 2015, porque cubrió esta tragedia, así como cubrió a las mujeres en la Segunda Guerra Mundial y lo que pasó, el conflicto entre los soviéticos y Afganistán también. Bueno, y nos acompaña, es también investigadora, se llama Rubiel Hernández. Muy buenas noches, Rubiel. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Estos temas realmente a mucha gente le causan como pasión. Usted como investigadora social, ¿por qué cree que la gente se acerca tanto a estos temas o les interesa tanto? Yo pienso que esto tiene que ver mucho con la publicidad que hay alrededor de los temas. Creo que a la gente, como decía el profesor, le falta bastante información al respecto y se genera una mitificación acerca de lo que sucede con la energía nuclear. El cine, la literatura nos ha hecho pensar en mutaciones, en apariciones de distintas índoles y la gente realmente no tiene el trasfondo y no conoce la información de fondo. Sin embargo, eso es lo que hace que la gente se sienta atraída por estos temas. Y señores, hablando de esto, del cine y de lo que está alrededor, esa aureola de ficción y otras cosas más, nuestro equipo preparó la siguiente nota. Aunque es una de las fuentes de energía más seguras del mundo desde su entrada en funcionamiento, las plantas de energía nuclear han sido temidas. En la actualidad están operativos 442 reactores nucleares con una capacidad instalada neta de 375.001 megavatios, según el Organismo Internacional de Energía Atómica de Naciones Unidas. Asimismo, más de 60 plantas están actualmente en construcción en media docena de países, a pesar de las protestas de una parte de la población. Miedos explotados por películas como Silwood en 1983, en la que Meryl Streep se enfrenta a un accidente nuclear. O el síndrome de China, estrenada el 16 de marzo de 1979, solo 12 días antes de un accidente devastador que ayudó a convertir el film en un éxito de taquilla. Radiation containment. What level? With link check. Okay, Gordon. Relax. En la actualidad, el miedo continúa vigente debido a los pocos accidentes registrados. ¿Peligro o pánico? Acompáñenos a conocer los secretos de la energía atómica. Peligro o pánico, ¿qué hay en realidad? Doctor, rápidamente para que las personas conozcan, para los que nos están viendo, ¿qué es la energía nuclear? ¿Cómo funciona? Bueno, todo lo que nos rodea está compuesto de átomos. Los átomos están compuestos en su capa exterior de electrones, que es lo que nos produce la electricidad, la luz que mueve nuestros celulares, y en su capa interior hay el núcleo atómico, protones y neutrones. Cuando yo modifico o afecto de determinada manera el núcleo atómico, yo libero una enorme cantidad de energía. O sea, enorme es miles y millones de veces más que una reacción química normal. Y esa, Albert Einstein nos lo dijo, energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Detrás de esa fórmula está el origen de la enorme cantidad de energía que hay acumulada en el núcleo atómico. Entonces, la energía nuclear proviene directamente del núcleo atómico y lo que hacemos es tratar de extraer directamente, moviendo esos protones y esos neutrones, esa materia para extraer energía. Produce calor, ese calor se inyecta al agua, esa agua produce vapor que mueve turbinas, el agua se recicla para que nunca salga y esas turbinas producen la electricidad que nosotros utilizamos. Y entonces aparece, señor Tulio Fernández, un montón de películas como El síndrome de China, en la cual se habla de que va a haber, es de 1979, de que esa energía es peligrosa y surgen un montón de mitos, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el cine y la literatura reúnen como las preocupaciones. De hecho, si uno se va a ver hasta las tiras cómicas de esa época, reflejan ese miedo, había ese miedo nuclear, ese miedo a una catástrofe nuclear, porque pasa es que eso pasa en la Guerra Fría. En la Guerra Fría estaban los rusos y estaban los norteamericanos y ambos se arman en diferentes aspectos con tal de ganarle al otro. Y también estaba el miedo de que la otra potencia enemiga atacara de manera atómica a eso. Entonces, y se llama la película El síndrome de China, ¿por qué? Hay un mito, que es el mismo mito que si todos los chinos saltan al mismo tiempo se va a sentir por acá. Se dice que si alguna de estas centrales nucleares se derrite,
la radiación llegaría hasta la mismísima China. Lo cual es falso. Sí, mis alumnos, ahora que estén viendo esto, cada año, cada 6 meses, hacemos el cálculo de qué pasaría si 2.000 millones de personas saltaran a la vez y la Tierra se mueve una cantidad que es mucho más pequeña que un protón. O sea, nada, casi. Nada. Rubiela. Eso técnicamente hablando es nada. Rubiela, pero hay una cosa muy interesante. Detrás de esta idea de que la energía atómica puede ser dañina, surgen un montón de mitos, ¿verdad? Sí, alimentados también por el cine y la literatura y creo yo por las preocupaciones de la falta de información. El hecho de que las personas tengan mutaciones genéticas y que aún vivan allá se explota en el cine de manera variada. También de los animales y de las especies que existen en el lugar. Si bien es cierto, se han hecho investigaciones y se ha tratado de comprobar qué cambios sufrieron las especies endémicas, pues realmente no hay algo que evidencie que la radioactividad generó alguna mutación. Pero de hecho, la radioactividad en estos accidentes sí genera daños al ambiente. Bueno, importante. En todo lado hay radioactividad. Ustedes y todos nosotros, simplemente por estar a una temperatura por encima del cero absoluto, emitimos radiación. O sea, eso pasa. Y de manera natural la Tierra tiene una radiación que de hecho es importante porque tenemos una resistencia natural a la radioactividad. Los niveles, desafortunadamente el problema con la radiación es que no la vemos, sus efectos llegan tiempo después y son efectos estocásticos en algunos casos, o sea, no sabemos, puede o no puede dar cáncer, puede o no puede generar una quemadura, sí. Pero por otro lado, la radioactividad es algo con lo que convivimos a diario. ¿A ustedes les gusta comer plátano? Claro, sí. Bueno, un plátano, cuando ustedes comen plátano, están absorbiendo, eso tiene, creo que se llama potasio 40, si mal no lo recuerdo. Ese potasio 40 tiene más radioactividad, la radioactividad que ustedes van a recibir es mayor que si vivieran un año al lado de una central nuclear. ¿Ustedes viven con alguien? ¿Duermen con alguien? Con gatos, vivo. Exacto, dormir con una persona, bueno, cuando usted se casa y duerme al lado de su pareja, dormir un año al lado de su pareja hace que usted absorba más radioactividad que la que si usted viviera al lado de una central nuclear. Bueno, señores, ya volvemos aquí en Más Allá. Nuestro libro recomendado de hoy es Huellas, de Germán Castro Caicedo, que lo entrevistamos acá. Realmente véanlo, nos lo pasa la editorial Planeta. Y Aquelarre, de Mario Mendoza, también de editorial Planeta. Si les gustan los libros del maestro Mario, que también estuvo aquí, lo pueden ver en cualquier librería del país y comprarlo. Y ya volvemos porque vienen datos impresionantes aquí en Más Allá. Y seguimos aquí hablando de la energía nuclear y vamos a hablar ahora, en poco tiempo, de los accidentes nucleares, esos que están tan de moda por las series. Vea, con el numeral nuclear Más Allá nos están escribiendo muchos, especialmente un saludo al grupo de WhatsApp de los Notachos del Misterio, que por ahí está No Más Yo, Eduardo, está también por allá Fierita83, a todos ustedes muchas gracias. Y si hablamos de accidentes nucleares, tenemos que hablar de un lugar del mundo que está allí todavía y que parece ser un sitio prohibido. Les estoy hablando de Chernobyl y esta es su historia. El 26 de abril de 1986, en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, entró en emergencia. Desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, que desembocaron en el sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones sucesivas. Se estima que el material radioactivo liberado fue unas 500 veces mayor que el liberado por la bomba de Hiroshima. Más de 31 personas murieron en las siguientes semanas y el gobierno de la Unión Soviética ordenó la evacuación de urgencia de 116.000 personas. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior del exterior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales. Después del desastre, un área de 4 kilómetros cuadrados de pinos en las cercanías del reactor adquirieron un color marrón dorado y murieron, adquiriendo el nombre de Bosque Rojo. En el año 2018, la agencia oficial rusa Russian Today filtró un video en el que un grupo de jóvenes arroja una cámara a un río en la zona radioactiva, en donde se ve una cantidad de peces de extrañas formas. Asimismo, la ciudad de Pripyat fue abandonada y se estima que la zona no será habitable hasta dentro de 24.000 años, tiempo que tarda el plutonio en extinguirse. ¿Qué sucedió en Chernobyl?
¿Cómo entender la tragedia? Son los expertos quienes revelan sus secretos en Más Allá. Libros, series, incluso películas de terror hablan de este lugar del mundo, Chernobyl. Doctor, ¿qué pasó en Chernobyl? Bueno, lo primero, oiga, esos peces no son muy diferentes, como que no conocen a los peces del Amazonas, ¿no? Son como una especie de bagre ruso. Bueno, Chernobyl fue un accidente producido por una prueba que se estaba haciendo, a eso de la 1 de la mañana. Creyeron que podían utilizar parte de la inercia del sistema de generación eléctrica para que en caso de que hubiese un apagado momentáneo, alimentar el sistema. Desafortunadamente la temperatura se eleva rápidamente, hay una explosión al interior del reactor, estos reactores no estaban cubiertos, el material radiactivo sale, ¿no? Sale por todo disparado en un área bastante grande. Y pues eso genera uno de los desastres nucleares más grandes de la historia. Uno de los grandes problemas que tuvo el desastre fue que no se comunicó a la comunidad internacional, no se pidió ayuda, un poco por arrogancia del gobierno ruso, que está en un incidente similar por estos días con una prueba que no es del todo clara, si es un misil atómico o no, o qué tipo de misil es. Pero básicamente fue un incidente producido por un bajo entendimiento por parte de los operarios y un mal manejo por parte de las personas responsables del área. O sea, estamos hablando de que el accidente nuclear, tal vez de los más desastrosos, porque hay otros, de la historia, fue hecho porque la gente no sabía cómo manejarlo. Sí, digamos en este momento los estándares nucleares son muy altos, son de hecho más altos que los de la misma aviación. Y fíjense lo que pasa en la aviación. En la aviación cada vez que hay un accidente en avión, pues todo el mundo se entera, porque los estándares son tan altos que cuando algo pasa es gravísimo. Miren lo que le está pasando en este momento a una de las grandes empresas de aviones, ¿no? O sea, la cosa es tan grave que está al borde de la quiebra y están haciendo todo para que inyectarle recursos. Lo mismo le pasa a la industria nuclear. Los estándares son muy, muy altos. Es increíblemente seguro la industria nuclear, pero desafortunadamente cuando ocurre un incidente, la magnitud del mismo es enorme. Y debido al bajo entendimiento y al que la radiación no se ve, pues la gente piensa es en las grandes catástrofes. Sin embargo, y debo decirlo, las centrales nucleares, los mismos accidentes, de manera absolutamente segura, nosotros sabemos que en los incidentes los muertos han sido menos de 100, comparado con, por ejemplo, China estaba construyendo una represa para producción de energía eléctrica y en la represa hubo un desastre y murieron en una semana 150.000 personas. Eso no se lo cuentan a nadie, ni vamos a ver una película de eso, ¿no? 150.000 personas. Pero Rubiela Hernández, hubo un montón de efectos sociales en Chernobyl. En efecto, lo que sucede con Chernobyl es que, primero, cuando la información no sale a la luz pública de la manera que es, pues eso se presta para que se mitifiquen muchas cosas que realmente no sucedieron. El hecho de ocultar la información, el hecho de que la gente no conozca cómo funciona la energía nuclear. Y adicional a eso, muchas personas que son víctimas de Chernobyl no son ni siquiera víctimas porque tienen cáncer o alguno de esos efectos que se atribuyen como secundarios, sino es el hecho de tener que salir desplazados en menos de 3 horas de su ciudad, dejar su casa, su vivienda. Hoy día las edificaciones están con las cosas como la gente las dejó y eso generó un efecto psicológico muy fuerte de las personas. Se vieron afectados de muchas maneras y se sienten de alguna manera damnificados del evento nuclear, pero por todo el tema psicológico. Es casi una conspiración, porque guardaron en silencio lo que estaba pasando el gobierno soviético. Claro, pero para añadir a tu comentario, Rubiela, recuerden que la central de Chernobyl solo hasta el año 2000 se cerró. O sea, los otros reactores siguieron produciendo electricidad y solo hasta el año 2000, si mal no recuerdo, 2006. exacto, siguió funcionando. O sea, porque la demanda energética era tan grande para Ucrania o para Rusia en su momento que no podían darse el lujo de cerrar. O sea, la gente estaba trabajando junto a la destrucción, al reactor averiado. Tal cual. Bueno, hay una cosa allá en esa central que se ha vuelto famosa por todas las redes, por YouTube. Hay youtubers que van allá irresponsablemente, pienso yo algunos, y es la famosa pata de elefante, que dicen que es uno de los objetos más peligrosos de la historia. ¿De qué es esa leyenda? Vamos a ver la foto a continuación. Esa es la foto de la supuesta pata de elefante que realmente está allí. ¿Cuál es esa leyenda? ¿De qué se trata eso, don Tulio? ¿No? Recordemos que eso no leí esa parte. Qué pena contigo, Esteban. Te cuento ya. Sí, aquí, doctor. Bueno,
cuando se eleva la temperatura, la temperatura empieza a ser tan alta que el material que está por debajo del reactor empieza a pasar de sólido a líquido. A derretirse. Y claro, y empieza a derretirse y produce de esa forma. De hecho, lo muestran en la película la necesidad. Cuando un reactor está en ese proceso, usted tiene que apagarlo a como el lugar y mantenerlo frío. Y una de las grandes proezas del equipo fue inyectarle agua al reactor para mantenerlo frío. Pero en el proceso en el que se está calentando, se forma esa estructura que es como lava, pero además altamente radioactiva. Y se forma esa pata que tiene la forma de pata de elefante y queda allá. Dicen en los youtubers, me corrige Rubiela y un montón de gente, incluso está en Wikipedia, que es uno de los objetos más peligrosos del mundo y que uno no puede estar más de no sé cuántos minutos. Más de 300 segundos expuesto porque la muerte es casi que inminente, y adicional a eso pues está el miedo de que se siga derritiendo, que es lo que está en la mente de la gente, que se va a seguir derritiendo y que va a llegar a pasar a partes de la Tierra en los que puede contaminar agua que está subterránea allí. ¿Eso puede ser verdad? ¿Puede ser verdad que uno no puede estar más de 300 o 3000 segundos, no se bien frente a ese objeto? Seguramente, yo no tengo los valores reales. La unidad con la que se mide la cantidad de radiación que uno recibe se llama sievert. El sievert es, supongamos que yo tengo una manzana y la dejo caer 1 metro sobre una masa de 1 kilogramo, eso es un sievert, más o menos. Cuando yo recibo 5 de esas unidades, 5 de esos sievert, sobre una parte muy localizada del cuerpo, yo muero. O sea, eso es la muerte absoluta. En general nosotros recibimos unidades diarias de milisievert, una cantidad muy, muy, muy pequeña. De hecho, viajar en avión, por ejemplo, aumenta la cantidad de radiación que recibimos. Cuando yo estoy cerca de ese tipo de elementos, esos milisievert ya se acercan peligrosamente a ese límite con el cual yo tengo muerte segura, los 5 o los 10 sievert. O sea, que sí es posible. Claro, si yo recibo una dosis de radiación letal, sí, definitivamente. Y eso es lo que dice Tulio cuando nos hablaba de los liquidadores hace poco. Exactamente. Voy a primero hacerles propaganda de este libro, la recomendación de Voces del Futuro, de Voces de Chernobyl, que es el libro que escribió Svetlana Alexievich. Ella se demoró 20 años escribiendo este libro. Lo publicó en el 2006, la tragedia fue en el 86, y estuvo entrevistando a cientos de personas. Y una de estas personas eran no tanto los liquidadores, porque muchos de ellos mueren. O sea, ¿quiénes son los liquidadores? Los liquidadores era un grupo que tenía como que limpiar los escombros más radioactivos. O sea, no mandaban máquinas, sino son personas. Sí, mandaron máquinas. ¿También? Es que la radiación era tan grande que mandaron máquinas de los Estados Unidos y máquinas japonesas y se dañaban del nivel de radiación tan grande que habían. Entonces, lo que hacen los liquidadores eran rusos que mandaba el gobierno, tenían que ir la miniserie, porque salió una miniserie que es muy buena de la HBO, que son 5 capítulos, que si la pueden ver es muy recomendada. Y una de las partes que muestran es que el nivel de radiación es tan grande que tenían que turnarse cada cierto tiempo, cada 5 minutos, y porque si no, ahí mismo... O sea, se dañan las máquinas, mandan personas, y esas personas que van allá no pueden durar mucho tiempo, porque si se quedan mucho tiempo se mueren. Recibe la dosis letal. La dosis letal, ahora, que es la que decimos. Ahora, ahí hay algo que sí es bueno aclarar. No hay claridad respecto a los liquidadores cuando murieron, cuántos tuvieron efectos o no directos de la radiación. Porque primero muchos de ellos, vivieron pues la edad normal. Lo que pasa es que recuerde que las condiciones de vida en la Gran Rusia, sobre todo después de la caída, fueron terribles. Pero por otro lado, y en eso sí alabo mucho la serie de HBO, sí muestran efectivamente que los liquidadores tenían un tiempo limitado. Porque si se pasaban de ese tiempo, llegaban a la dosis letal. Bueno, y nosotros no nos pasamos de tiempo porque nos vamos a comerciales. Les recomiendo es el libro oficial de Más Allá, se llama Expedientes X Colombia, lo consiguen en cualquier librería del país. Nos vemos después de estos comerciales y esto es Más Allá. Continuamos en esta noche dedicada a la energía nuclear. Aquí en Más Allá, un saludo grandísimo a la familia Mejía de México, que siempre nos ve. También por aquí está Pedro de Lelombana, lo queremos mucho. Bueno, a todos ustedes que nos ven aquí en Más Allá. Hay algo que está pasando en este momento, y es que debajo del mar del norte, en Europa, hay una serie de submarinos, dicen que 1 o 2, que están cargados de energía nuclear, que se accidentaron, allá murió gente. Conozcan la historia y opinen con el numeral de hoy, que es Nuclear Más Allá.
El 12 de agosto de 2000 ocurrió uno de los peores naufragios de la Armada rusa. El submarino Kursk se hundió durante un ejercicio naval en el mar de Barents con 118 tripulantes a bordo. Las primeras investigaciones sugerían que la mayor parte habría muerto unos minutos después de la explosión, pero en realidad los supervivientes se refugiaron en la parte trasera del submarino, donde murieron asfixiados dejando escritos mensajes de despedida. Sin embargo, el Kursk no fue el primer submarino atómico en naufragar. El 7 de abril de 1989, el K-278 Komsomolets quedó hundido para siempre en el mar de Noruega. Un incendio a bordo del sumergible causó que sus motores dejaran de funcionar. 42 de sus tripulantes murieron y otros 26 lograron escapar en botes de emergencia. Ahora, 30 años después, por primera vez las autoridades noruegas utilizaron vehículos robóticos para explorar los restos de la nave. De esa manera hallaron que el submarino está librando niveles de radiación 800.000 veces más altos de lo normal. A pesar de ello, científicos aseguran que las filtraciones del Komsomolets se disuelven rápidamente en el agua, aunque ambientalistas aseguran que se trata de un Chernobyl sumergido en el fondo del mar. Un submarino que está allá, sumergido. ¿Vieron las imágenes? Son imágenes captadas por un robot allá en el Mar del Norte. Tulio, es que la historia de estos submarinos, la Guerra Fría y la energía nuclear es increíble, ¿no? Es que por ejemplo, este Kursk fue el penúltimo submarino que se sacó hijo de la Guerra Fría. Rusia cae, la Unión Soviética cae en el 89-90, ya se había construido en el 90, entonces dijeron, pues tengámoslo, y 10 años después, en el 2000, es que pasa la tragedia. Entonces, digamos que toda esta carrera armamentística, como bien dijo aquí el profesor, la energía pues atómica es grandísima, entonces pues obviamente para un submarino que es una potencia tan grande, entonces ¿qué hacían con eso? Pues tenían que usarlos sí o sí. O sea, ya dijeron, ya los tenemos, ya lo tenemos que mantener, esto es un nuevo país, pero vamos a mantener la hegemonía militar y tenemos los submarinos. Pero los submarinos nucleares son muy interesantes porque su energía es casi ilimitada, pueden durar casi meses, años sin salir. Bueno, digamos, hay dos cosas para mencionar ahí. La primera, el problema con los submarinos, tenemos alrededor de 8 o 9 submarinos hundidos, entre Estados Unidos y Rusia, o sea, son 9 ahí hundidos. Uno de los grandes problemas es que todos son submarinos militares. Y la industria militar, pues los militares tienen este manto de secreticidad sobre sus acciones, no tienen los mismos estándares de seguridad que tiene la industria nuclear, y eso sí es un problema. O sea, la verdad es que sí, no hay manera en que lo regulemos, lo que no pasa con las centrales nucleares. ¿Por qué pasa eso? Pues porque la energía nuclear era la mejor para los submarinos, eso le dio una nueva vida. La energía nuclear, primero que todo, no produce CO2, no produce residuos del carbono, como los antiguos submarinos que eran diésel. Pueden entonces durar años por debajo del agua sin ser detectados. De hecho, hay grandes películas que hemos visto, o sea, La Casa de Octubre Rojo, que estábamos discutiendo detrás de cámaras. Es decir, realmente ese sí es un tópico bien interesante, porque la industria militar no está tan regulada como la industria civil de producción de energía. Y aquí hay una cosa interesantísima. Digamos, voy a hacer una analogía. Usted me corrige si voy a equivocarme. Los antiguos submarinos, los que había antes de la era atómica, eran como un camión diésel. Funcionaba con diésel igual que un camión. Y los de ahora funcionan, o estos especialistas, con energía nuclear. Por eso es casi ilimitada, no hacen ruido, son indetectables. Además de eso, pueden durar meses debajo sin salir. Claro, es decir, es una máquina realmente formidable. Además, recordemos, 3/4 partes de la superficie de la Tierra son mares. Entonces yo tengo que cubrir esa área de alguna u otra manera. Grandes distancias, un submarino puede lanzar en cualquier momento. Gran parte de los ataques y defensas estratégicas de las grandes potencias está basada en su flota de submarinos. Les vamos a mostrar uno que dicen que es el peor accidente nuclear de la historia, peor que Chernobyl. Pasó en Estados Unidos y hay una especie de conspiración para que no sepamos. Ruby ya nos va a contar cuáles son los elementos de esa conspiración. Por ahora, vean la siguiente nota.
A las 4:12 del 28 de marzo de 1979, un fallo en un circuito de la planta nuclear de 3 Mile Island, Pensilvania, Estados Unidos, desató una tragedia. A las 4:23 comenzó un prolongado escape de agua radiactiva a través de los circuitos de refrigeración del reactor, mientras la planta operaba al 97% de sus 1000 megavatios de potencia. Aunque no hubo víctimas mortales, miles de habitantes fueron evacuados ante la nube radiactiva que se formó, que cubría unos 30 kilómetros cuadrados. No obstante, Greenpeace, apoyada en otros estudios independientes, sostiene que existió y existe un aumento claro en los casos de cáncer y leucemia sobre la zona cercana a la central. Según la escala internacional de accidentes nucleares, tuvo una categoría 5, que supone un accidente con consecuencias amplias. Hoy en día la central sigue funcionando y tiene licencia de explotación hasta el año 2034. Bueno, aquí esto sí es interesante. Es un accidente nuclear en los Estados Unidos. Dicen ellos que no pasó casi nada, que no hubo muertos, que se controló. Pero hay otras personas que dicen lo contrario, ¿verdad, Rubiela? Pues de hecho el accidente nuclear está catalogado con la misma gravedad de Chernobyl hoy día. La información es oculta, Greenpeace y otros movimientos han tratado de sacar a la luz pública exactamente cuáles son las consecuencias. En efecto, se dice que el cáncer es una consecuencia de la radioactividad, pero es muy difícil asociarlo directamente al tema de exposición de radioactividad. Sin embargo, pues es tanta la crítica que series como Los Simpson usan precisamente esa imagen, y el pescado de 3 ojos y Homero Simpson bastante descuidado manejando el reactor nuclear, porque pues dicen que es el trasfondo de lo que sucede, pero obviamente ellos no dejan salir a la luz pública esto. Todo el mundo conoce la radioactividad por Chernobyl, pero no por Estados Unidos. Es que es como una especie de conspiración, como que el gobierno de los Estados Unidos, yo digo, bueno, los rusos son terribles, pero nosotros somos perfectos, y escondieron todo. Para muchos, allá en ese lugar de Estados Unidos todavía hay personas que sufren esas consecuencias y un montón de temas más, ¿no? Sí, lo que pasa es que, como hablamos con el profesor, las consecuencias de la radiación no son tan, o sea, en Chernobyl, porque se dio la explosión y obviamente fue algo mucho más vistoso, aquí fue como algo que se fue filtrando, no se sabe a grandes rasgos qué fue lo que pasó, cuánta gente fue afectada, cuál fue el radio de afectación de las personas. Entonces es muy complicado saber, y eso de hecho lo cuenta Svetlana en el libro de ella cuando entrevista a la gente. Hay gente de hecho que vive en Chernobyl todavía, pues en la zona, no en Chernobyl como tal, sino en la zona en Bielorrusia. Hay gente que ha vuelto y dice es que nosotros no vemos nada, nos dicen que la radiación, pero no vemos absolutamente todo igual, pero es como un veneno invisible que uno no ve. Y lo que mencionaban ahora de manera muy curiosa, justo cuando pasó este accidente de 3 Mile Island, acaba de salir una película que fue protagonizada por Jane Fonda 12 días antes y por Michael Douglas, que es de una reportera y su camarógrafo que van y están denunciando eso. Entonces obviamente pasa esto, y de hecho a mí me parece que el arte, las películas, el cine, las series pueden hacer a la gente más consciente de este tipo de tragedias. Doctor, de acuerdo a lo que también nos dice tú y lo que vimos en la nota, dicen ellos que hubo una nube radioactiva. Dice Tulio que no se ve, que por ejemplo hay gente viviendo en Chernobyl y que no ve nada. Dice, aquí yo no veo nada, dicen que radiación, pero no veo nada. Y dice el informe que hubo 30 kilómetros de nube radiactiva. ¿Es una nube que uno ve así o realmente no se ve? No, la radiactividad yo no la veo. Pues no la veo, la siento o siento, bueno, depende del tipo de radiación de la que estemos hablando, ¿no? Para el caso de la luz la vemos, porque es luz, pero eso es una cosa muy pequeña dentro de un espectro electromagnético. Para el caso de la radiación ya tipo alfa, beta, depende de la cantidad, yo puedo sufrir o no quemaduras, dependiendo de lo que tengo, pero en general la radiación que me afecta y que es emanada de este tipo de incidentes, yo no la veo. Siento sus efectos dependiendo de la cantidad de dosis que yo reciba, pero en general no la veo. En la serie de HBO que me encantó, yo la recomiendo ver, Chernobyl, cuando llegan los bomberos y dicen, no te sabe como a, ahí tengo un cierto sabor metálico. Metalizado. Sí, eso sí, eso mostraba que estaban siendo expuestos a grandes cantidades de radiación. Ese es uno de los pocos, pero tiene que ser
Muchísima. Muchísima, enorme. Bueno, señores, no sabemos qué pasó bien allá en Estados Unidos. Dicen que no hubo muertos, otros dicen que sí los hubo y que todo es producto de una conspiración. Lo cierto es que sigue funcionando. Ya volvemos, que esto es Más Allá. Continuamos aquí en Más Allá y hay un numeral en el cual ustedes nos pueden escribir. El numeral es Nuclear Más Allá. Usted sabe que este programa está abierto a todos ustedes. A mí me pueden escribir como @cruzescribiente, me buscan allá en Instagram, ven mis fotos, me envían mensajes y también en Twitter como @cruzescribiente, los dos son iguales. Y ahí me pueden decir qué tema quieren para este que es su programa. Hicimos una nota en esta sección que se llama Más Allá Plus, que es la sección de Joana Arenas. Ella fue hasta un lugar de Bogotá donde hay un reactor nuclear. Sí, señores, aquí en Colombia tenemos un reactor nuclear y esto fue lo que encontró. Hemos llegado hasta aquí, hasta el Servicio Geológico Colombiano, para hablar con el director técnico de Asuntos Nucleares, el doctor Hernán Olaya, porque quizás usted sabe, pero muchos de nuestros televidentes no, que en Bogotá tenemos hace más de 20 años un reactor nuclear. Buenas noches, señor Hernán. Buenas noches, Joana, muy amable por invitarme a este programa. El reactor nuclear IAN R1 es un instrumento único en el país, el cual fue fundado en 1965 en el gobierno del doctor Guillermo León Valencia, cuando era presidente. El reactor nuclear fue donado por el gobierno de Estados Unidos en la época del presidente Eisenhower, con un programa mundial que se llamó Átomos para la Paz. El reactor nuclear nos sirve como instrumento para aplicar tecnologías nucleares a nivel, digamos, de uso pacífico de las radiaciones y pues permite realizar muchos experimentos en los cuales podemos aplicarlo a diferentes áreas del conocimiento, agricultura, biología, ingeniería y muchas aplicaciones que en este momento han sido muy amplias en todos los sectores productivos. Hay un dato bien curioso y es que cuando llega el reactor a nuestro país, obviamente fue una noticia y el periódico El Espacio anuncia o pone un titular diciendo: llega una bomba atómica a Bogotá. Un titular bastante alarmante, y también muchas personas piensan que un reactor nuclear es sinónimo quizás de peligro. ¿Qué le podemos decir a esas personas? ¿Cómo podemos explicar cuál es la funcionalidad de este reactor y otros que hay y las diferencias que hay con otros en el mundo? Sí, un reactor de investigación es muy distinto a lo que sucede con los materiales radiactivos de uso bélico. Es una pequeña cantidad, es un material que cumple más o menos el mismo principio, pero que la fisión es muy controlada. Es muy alejado de lo que sucede con reactores de potencia y especialmente pues, los reactores que han entrado en criticidad o en accidentes como en el caso de Chernobyl. El reactor nunca va a tener peligro de algún daño, nunca va a generar riesgo en la comunidad. Y precisamente, doctor, ¿para qué se utilizó cuando llegó este reactor a Colombia? ¿Cuál fue su utilidad? Bueno, al comienzo el reactor nuclear se utilizó pues, para hacer ciertos experimentos, a producir nuevos materiales. Ya a través de la modernización que se ha realizado a través de los años, se ha mejorado la seguridad física, la seguridad radiológica y ya se pueden hacer muchos experimentos. El reactor genera unas partículas llamadas neutrones que inestabilizan los materiales y los vuelven radiactivos por corto tiempo. Durante el tiempo en que están emitiendo radiación, son utilizados en experimentos, en medicamentos, en nuevos materiales, y eso permite de pronto mejorar ciertas técnicas en salud humana. Doctor, ¿se puede en Colombia a través de este reactor nuclear generar energía nuclear? No, la energía nucleoeléctrica es exclusiva de reactores grandes. Así se quisiera, nunca se va a poder porque es un reactor
solamente de investigación. Así está establecido y pues así será por siempre. En un caso hipotético de que haya un terremoto, un temblor fuerte en la ciudad, ¿cómo va a reaccionar este aparato? El reactor ha sido diseñado con condiciones antisísmicas. Sin embargo, pues se ha considerado el peor escenario. En esas condiciones, las barras de control bajarían y el reactor pues estaría seguro. Bueno, doctor Olaya, ¿y qué esperamos a futuro de este reactor nuclear? Queremos aumentar las aplicaciones que se puedan dar con el reactor, utilizar más canales de irradiación, contribuir a la medicina, a la investigación de nuevos materiales, en alimentos, en medicinas, en nuevos materiales usados en la industria del petróleo, la minería. Ya saben ustedes que aquí en Bogotá sí tenemos un reactor nuclear, pero es un reactor seguro, solo de investigación, y afortunadamente no va a suceder ningún desastre como los que ustedes están comentando el día de hoy en el estudio. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos, y Esteban, nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Muchas gracias, Johanna. Yo quería preguntarle aquí a Rubiera, que ha investigado sobre ese tema, ¿por qué cree usted que aquí la gente tiene tantos mitos y además no conoce que hay un reactor aquí en Bogotá, en la 26? Está cerquita, creo que todos hemos pasado cerca y es difícil de identificar. Lo que sucede es que este reactor dejó de funcionar un tiempo, ¿no? Estuvo cesante una gran cantidad de tiempo, hasta hace relativamente unos pocos años volvió a entrar en funcionamiento para lo que nos explicaban en la nota, los temas de investigación, de saber los elementos, cómo están compuestos. Bueno, hay una gran cantidad de investigaciones que se hacen en torno al lugar, pero lo que pasa es que la gente todavía se llega solamente hasta la información primaria. Hay solo 2 tipos, como nos explicaban, de usos de la energía nuclear, ¿no? El tema de la producción de la energía en grandes cantidades y estos que son para términos de investigación. Yo creo que es importante que la comunidad y sobre todo los estudiantes se acerquen y que el tema científico deje de ser solamente para algunos pocos y la gente tenga acceso a esa información. Señor Tulio. Yo quisiera agregar algo más y tiene que ver con los casos que vimos previamente, y es que esto se desarrolló durante el telón de la Guerra Fría. Entonces estaba eso, fue una donación de los Estados Unidos y seguramente no hay tanto riesgo porque en comparación de los otros que costaron millones de dólares, se evalúa en $300.000 pues de la época, que igual es bastante, pero pues no se compara con los grandes. Señor periodista, en ese tiempo hubo como una alarma en Bogotá, tal vez de esos pánicos que a veces surgen sin razón o a veces con razón. Y los periódicos empezaron a titular cosas rarísimas. Estábamos hablando en la nota, Celio, pero ¿cómo es eso de que sale en un periódico diciendo que aquí vamos a tener una bomba nuclear? Claro, era por ese terror que había, lo que les contaba, siempre, pues como nosotros consumimos todo lo de los Estados Unidos sacaron películas donde el terror atómico daba monstruos, mutantes. Entonces, claro, la gente, y un periódico como El Espacio, que de esa época era bastante amarillista, pues tituló que tenemos una bomba atómica en pleno Bogotá. Sí, y lo más interesante es que uno cogía el periódico, aquí decía bomba atómica en Bogotá, creo, y lo volteaba y atrás había una modelo en tanga. Pues primero que todo, me encanta que haya desaparecido El Espacio, porque primero denigraba la imagen de la mujer al extremo, me parecía increíble que lo hiciera. Y lo segundo es que si algo puedo yo asegurarles es que en Colombia ese reactor nunca va a explotar. De hecho, quien quiera hacer apuestas conmigo, nunca va a pasar. La razón es que para producir una bomba atómica, si este libro tiene aproximadamente 300 páginas, si cada una de estas páginas fuera el uranio que yo extraigo, solo 3 de estas páginas me servirían para hacer una bomba. Y el proceso de enriquecimiento consiste en coger varios libros de uranio, extraerle esas 3 páginas para hacer un libro grandote donde yo diga, aquí sí puedo hacer una bomba. En el reactor Triga, este reactor, ese procedimiento de enriquecimiento está por debajo del 8%, o sea, muy por debajo de la producción de bombas. Yo necesito construir un libro en el cual más del 95% o más del 90%, por encima del 85% de las hojas me sirvan para hacer bombas. Este escasamente tiene alrededor del 5, 7, 8%. Eso por un lado.
Por otro lado, el creador de este tipo de reactores, uno de los padres, Edgar Teller, decía que el reactor tipo Triga estaba hecho para que lo operara un niño. De hecho, el sueño de él era, usted coge esto, lo coloca en los laboratorios de un colegio, un niño lo puede operar y no le va a pasar nada, porque el sistema estaba hecho de tal forma que cuando se calentara, se expandían las barras e inmediatamente el proceso nuclear se paraba por el simple ensanchamiento térmico. Entonces es un reactor increíblemente seguro. O sea, nuevamente eso que casi que duplica mi apuesta. Quien quiera hacer una apuesta conmigo, yo lo invito. Yo puedo donar todo mi salario de un año contra 10 millones de veces esa cantidad. Bueno, señores, ya vamos casi a terminar, pero señor Tulio Fernández, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cuál es su conclusión de este tema de hoy? Bueno, mis redes sociales es TulioFere69 en Twitter. Tengo un canal de libros y series que se llama Tertuliando, por si lo quieren ver. Y mi conclusión es que jugamos a ser dioses, cogemos toda la energía y a veces nos puede dar grandes beneficios, pero a veces puede ser un arma de doble filo. Señorita Rubiela Hernández, ¿cuáles son sus redes sociales y cuál es su conclusión para nuestro público de Más Allá? Yo creo que la conclusión aquí es clara y es que hay que conocer más, hay que acercarnos más al hecho de qué es lo que nos rodea antes de dejarnos deslumbrar por todo lo que el cine nos muestra y la literatura, que pues tiene mucho de fantasía y de los miedos humanos, pero pues la información real va más allá de eso. Mi Twitter es RubiInvestiga y no, ya. Doctor, ¿cómo se pueden comunicar con usted si alguien quiere conocer el tema y cuál es su conclusión? No, pues primero mi invitación es a que usen los canales de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, la universidad misma, hay una gran cantidad de expertos en diferentes áreas. Para mi caso particular, simplemente Diego Torres, Universidad Nacional de Colombia, y es el primer nombre que aparece, ahí está. Y lo segundo, pues muy en línea con lo que tú decías, es cierto, tenemos que saber más para tener menos miedo. Y entre más sepamos, no solamente vamos a tener menos miedo, sino que vamos a poder tener la capacidad de tomar decisiones informadas y colocar toda esa gran cantidad de conocimiento a nuestro servicio, a nuestro favor. La energía nuclear es una de las cosas que le ha cambiado la vida al mundo. Las placas de rayos X, los tratamientos de oncología contra el cáncer, la producción de energía, la producción de imágenes, la conquista del espacio, la creación, la Internet como la conocemos hoy en día, se creó en un laboratorio de física nuclear. Entonces mi invitación es a que sepamos más para tener menos miedo, como decía Marie Curie, una de las madres de la física nuclear. Bueno, señores, ustedes muchas gracias. En 8 días nos volvemos a ver aquí. Es un tema bastante interesante. Si quieren sugerirnos temas, hágalo por mi Twitter, que es @cruzescribiente, o por mi Instagram, que también es @cruzescribiente. Nos vemos en 8 días y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Y si le gustó este capítulo, puede vernos en este o este, porque recuerden que en Más Allá también hablamos de ciencia.